Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un privilegio, es un honor el poder estar aquí, el poder escuchar la palabra de Dios. Tenemos ese privilegio nosotros y damos gracias a Dios porque ha dispuesto nuestro corazón para poder estar aquí. Yo no sé los motivos que usted tenga para estar aquí, pero lo que sí sé es la misericordia de Dios. Lo ha llamado por su misericordia, por su gracia, y aquí estamos. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. No porque queramos, sino porque Él ha puesto en el corazón que nosotros podamos estar aquí. Y vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios para que salgamos bendecidos. No por lo que dice el pastor, no por lo que opina el pastor, sino por lo que dice la palabra de Dios, porque a final de cuentas la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia corazones y la que bendice nuestra manera de vivir. Y es algo muy importante que estemos aquí. Yo de verdad agradezco a Dios porque aquí estamos puros redimidos por Dios. Y eso es importante. El día de hoy vamos a continuar con esta serie. Estamos estudiando el libro del profeta Jonás. Y dimos una introducción, vimos el capítulo 1 y vamos a seguir enseñando qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y qué es lo que nos dice la palabra a través de la Escritura y qué es lo que nosotros podamos aprender y aplicar de ese libro. De manera introductoria quiero hacer un repaso para que nos acordemos de lo que hemos estado hablando y vimos en el primer mensaje, estudiamos y vimos el contexto histórico del libro de Jonás. ¿Quién era Jonás? La fecha en que se escribió. Vimos también la teología del libro, qué es lo que nos enseñaba y también vimos qué cosas podíamos aprender y aplicar en nuestra vida. En el segundo mensaje entramos de lleno al libro de Jonás, ahí en el capítulo 1, donde Dios le da una instrucción a Jonás y le dice que vaya a Nínive y vaya a predicar, a llevarles un mensaje. Y él no quiere. Nínive era enemigo de Israel y era un pueblo muy voraz, era un pueblo muy malo. Y Jonás decidió retar y desobedecer a Dios. Y Jonás toma una embarcación y se va en dirección opuesta. Dijimos la semana pasada que se fue a una ciudad de España muy opuesta a donde lo mandó Dios. Y Dios, al ver que Jonás quería huir de su presencia, quería rechazar lo que él había mandado, entonces él, en ese viaje que Jonás emprende, él provoca una tormenta, una gran tormenta donde el barco está por hundirse. Dios le demuestra a Jonás que no es lo que él quiera. Y nos enseña a ti y a mí que no es lo que usted y yo quiera, sino que lo que Dios quiera y tenga para cada uno de nosotros. Porque lo que Él decrete, Él dice, Él hace. Y nosotros no podemos cambiar nada de lo que Él ha decidido. Y en aquella tormenta explicamos que esa tormenta que Dios permitió, recordemos que ahí iban unos marineros fenicios y Dios salva a esos marineros paganos. Jonás entonces se da cuenta de que esa tormenta es mandada por Dios. Y entonces toma la decisión, en vez de ir a Nínive a predicar, él dice, no, yo no quiero. Y vimos por qué él no quería ir a Nínive. Yo no quiero ir a Nínive y salvar a esos paganos, a esos idólatras, a esos hombres que hacen mucha maldad, nos han hecho mucho daño. Yo no quiero. Y yo les comentaba que a veces somos nosotros así. A veces nosotros queremos salvación, queremos bendición. Pero esa bendición queremos que se acorte a aquellos que nos han hecho daño, que nos han hecho pasar situaciones difíciles. Así es nuestro pensamiento de egoísta y así es nuestra misericordia. En lugar de decir, vamos a hacer misericordia con aquellos que nos han hecho daño, queremos que sean fulminados. Y es lo que quería Jonás. Yo no quería ir porque dice, estos me han hecho mucho daño. ¿Sabes qué? Mejor yo me muero antes que ir. Y les dice a estos marineros que van en el barco, ¿saben qué? El problema es por mí, arrójenme al mar de una vez que me muera, pero yo no quiero ir a salvar a ese pueblo pagano, idólatra, bárbaro que era Nínive. Nínive es de ahí son los asirios, y era un pueblo que se levantaba contra el pueblo de Dios. Y los marineros dicen ahí, ¿sabes qué? Pero ¿cómo nosotros vamos a arrojarte a ese mar? ¿Sabes qué? No te vamos a arrojar al mar. ¿Por qué? Porque esos marineros paganos, fíjense nada más lo que son las cosas. Esos marineros paganos estaban haciendo más misericordia por Jonás
por una vida, no querían aventarlo. Pelearon y lucharon para contener el barco y regresar al puerto, pero no se podía porque Dios tenía un plan. Y esos marineros peleaban por la vida de Jonás y lucharon y quisieron mantener el barco y no pudieron. Pero Jonás, él no sentía feo dejar que se perdieran 120,000 vidas aproximadamente del pueblo de Nínive. Él no quería ir, que se perdieran, que se murieran. Y entonces dice que me avienten a ese mar embravecido. Y Jonás fue echado al mar. Y en el capítulo pasado, en el mensaje pasado, cerrando el versículo 17, vimos que el Señor dispuso ¿un qué? Un gran pez, una ballena. Siempre decimos y asociamos a Jonás con una ballena, ¿verdad? Pero no, dice la Biblia que es un gran pez. ¿Cómo habrá sido? No lo sé, pero se lo comió, se lo tragó, diríamos, a Jonás. Imagínense, ¿qué habrá sentido Jonás? Que cuando ese pez lo atrapa y se lo come a ese pez. Jonás estuvo en ese pez 3 días y 3 noches. Es lo que estuvo Jonás. Esta simple línea es la que Jesús refiere allí en Mateo 12:40. Él hace referencia para decir que de la misma manera que Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre también estará debajo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y eso es importante porque si el Señor lo señala y está contando la historia de Jonás, esta no es una parábola, esta no es una mentira, no es una falacia, esta es una verdad que fue real. El mismo Jesús, cuando le pedían señal, ¿cómo es posible que le pidieran señal después de haber visto tantas cosas del pueblo? Le pedía señal y él dice, es dada la señal de Jonás nada más, no hay más. 3 días, 3 noches, hasta el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Allá se ilusiona él mismo. ¿Qué experiencia de haber tenido Jonás dentro de ese pez? Verdaderamente, ¿cómo será? A lo mejor nauseabundo, ¿no? Así, imagínense cómo olía, qué sentía, qué había en ese gran pez. Y no voy a meter a profundidad porque no quiero que sientan ustedes, por ejemplo, hermano Alfredo, cuando han matado cerdos, cuando saca las vísceras y todo, wow, imagínense ahí a Jonás. Pero bueno, ahora vamos a iniciar con el capítulo 2. Si nos da tiempo, seguimos con el 3, pero si no, vamos a parar, vamos a estudiar el capítulo 2, todo el capítulo 2, ¿sí? Entonces, voy a pedirles de favor que nos pongamos en nuestros pies. Quien no traiga Biblia, alce su mano para que se le proporcione, se le preste una Biblia. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, yo el 3, ustedes el 4, y nos vamos así, y en el versículo 10 nos unimos todos, ¿sí? Por favor. Quien no pueda leer su Biblia, va a estar en pantalla para que le pueda dar lectura, y le hagamos así de esa manera. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguno no trae Biblia? ¿Pero sí puede leer en la pantalla? ¿Sí? Bueno, yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente. Ahí en el último nos juntamos. De todo el capítulo del 1 al 10. ¿Sí? Dice así, entonces oró Jonás, así dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Ustedes? Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Juntos, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Inclina tu rostro, así como estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Mi Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, soberano sobre todas las cosas, le agradezco ese sacrificio que usted hizo en esa cruz, en el cual nos da entrada por medio de la fe a ese reino que es suyo. Gracias, Dios, porque nos permite estar aquí para escudriñar su palabra. Le pido y le ruego que su palabra expuesta toque lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, que nos permita estar atentos, pero sobre todo tener disposición en el corazón, porque su palabra es la que va a transformar nuestra vida. Su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ayúdenos a discernir, denos entendimiento, discernimiento, pero sobre todo, ponga en nosotros el querer como el hacer, que podamos salir y poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias, mi Dios, porque usted es bueno, es verdadero y es fiel. Gracias por su gracia, por su amor y su misericordia. En sus manos pongo este mensaje con el perdón de mis faltas y de mis pecados. Le pido y ruego que supla todas mis debilidades y que nos ayude para que su mensaje traiga vida a aquellos que estamos sumidos en angustia, en aflicción. Que venimos, Señor, quebrados en el corazón, roto. Que esto, Señor, nos levante y nos fortalezca para su gloria y honra. Se lo pido, en su mano lo ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Comienza diciendo que oró Jonás a Jehová. Oró desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cuándo lo invocó? En su angustia. Y antes de iniciar, yo quiero decirles algo. ¿Qué significa angustia? Y yo traje aquí 4 significados que son muy relacionados. Angustia es, número 1, estado de intranquilidad o de inquietud causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Número 2, aflicción o congoja. Número 3, agobio o sensación de opresión en la región torácica o abdominal que produce una respiración fatigosa. 4, sensación de malestar en el estómago que experimenta cuando se tienen ganas de vomitar. Y Jonás dice que estaba angustiado. Yo no sé cómo era su angustia, pero él estaba angustiado porque estaba sucediendo un acontecimiento, le estaba pasando algo que lo angustiaba. Como a muchos de nosotros nos pasan situaciones, no como la de Jonás, pero que nos causan angustia, que nos causan tantas cosas como las que acabo de explicar. Por eso es importante que estudiemos esto, porque vamos a ver qué es lo que hizo Jonás para terminar con esa angustia. Vamos a ver la misericordia y la gracia de Dios en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de todo lo que tú puedas traer. Podemos aprender qué hizo Jonás, aun cuando él sentía que ya estaba a un paso de la muerte. Lo que acabamos de leer ahorita en este capítulo 2 es la oración de arrepentimiento de Jonás. El título de esta predicación se titula 2 arrepentimientos, que lo vamos a estar viendo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿sí? Entonces aquí vemos que la oración de Jonás, que se arrepiente, y es una oración de las más conmovedoras que hay en la Escritura, una de las oraciones que usted y yo podemos aprender y que podamos sacar beneficio de esa oración. Aun cuando estemos pagando las consecuencias de aquellas cosas que hacemos como nuestra desobediencia a Dios. Él no quiso obedecer a Dios y se fue, se retiró, se quiso ir, todo lo contrario. Hermanos, tenemos que ser obedientes a Dios.
Tenemos que ser obedientes a Dios. Si no obedecemos a Dios, hay consecuencias en nuestras vidas. Y a veces esas consecuencias pueden traer consecuencias para nuestros seres queridos. Por eso es importante que nosotros obedezcamos a Dios. Es muy importante. Allí en la oración que hace Jonás en el vientre de ese pez, hay un sinnúmero de información que usted y yo podemos traer para nuestro beneficio personal en nuestra relación con Dios. Es una oración hermosa. Es una oración que debemos que aprender. En esta oración vemos que un hombre reconoce a Dios como su Dios. Yo he sido enfático que muchas veces hablamos de Dios y decimos Dios Todopoderoso, pero es muy distinto cuando nosotros decimos mi Dios. Es muy distinto a decirlo como cuando otros dicen a Dios. Les voy a decir por qué. Hay gente que sabe y conoce que Dios existe, sabe que Dios existe, pero no conoce a Dios. Si usted sale aquí a la calle, yo he puesto muchas veces ejemplo, y le dice a 10, Dios existe, y probablemente 9 le digan que sí. Pero ustedes les preguntan, ¿usted conoce a Dios? Y probablemente 1 le diga que sí y 9 que no. No es lo mismo decir Dios que decir mi Dios. Es algo importante. Entonces Jonás, él sabe quién era Dios. Él sabe que era Dios. Jonás sabía y conocía a Dios. Cuando él está en ese pez, él clama y cita la escritura, una porción de la escritura, dando a entender que él estaba familiarizado con la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Él era un profeta de Dios. Y cita al salmista David. Él dice, en mi angustia invoqué a Jehová, tal como lo hace el salmista David en el Salmo 18:6, si lo pone mi hermano. Y una cosa importante, él clamó a Dios sabiendo que Dios le iba a responder. Nosotros no debemos de dudar cuando nosotros tenemos fe en Dios y clamamos a Dios, porque Él nos va a responder de una u otra manera, pero Él siempre va a hacer las cosas para nuestro beneficio, aunque a veces en nuestra percepción no tomemos o pensemos que Él no nos está contestando como yo quiero, pero sí nos contesta como mejor convenga a nosotros. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahí está esa parte, a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él sabía y él recita este versículo porque él sabía que Dios le iba a responder. En esa oración Jonás reconoce que él estaba al borde de la muerte. No porque esos marineros lo hayan echado al mar, sino él dice, porque tú me desechaste. Tú me desechaste. En el griego quiere decir, me arrojaste. Esa es la oración que él hace. Estamos ante una expresión más honesta y cruda de un corazón que se siente separado de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos desechados por Dios? Y déjame darte 3 puntos para que podamos entender qué es esto de una mejor manera. Número 1, el sentimiento de separación espiritual. Cuando él dice, tú me desechaste, en el texto original y en traducciones como la Reina Valera, Jonás dice, desechado soy delante de tus ojos. ¿Qué significa esto? Significa que Jonás se sentía perdido, que había perdido él su comunión y posición como profeta delante de Dios. Para un creyente no hay mayor cosa, o es como un infierno sentir que ya Dios no nos mira con agrado. Jonás sentía que su desobediencia había levantado un muro tan alto entre Dios y él, que Dios no quería saber nada de él. Y así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando somos rebeldes, cuando estamos en pecado y cuando reconocemos, pensamos que Dios nos desecha y Dios nos hace a un lado. Dios no me escucha porque me he portado mal. Dios no me escucha porque he hecho lo malo. Dios no me escucha. Pero déjame decirte que él sabía, dice, y él me oye. Número 2, la soberanía de Dios en la crisis. Es fascinante notar, hermano, que aunque fueron los marineros quienes lo lanzaron al mar,
Jonás dice, tú me echaste a lo profundo. Jonás reconoce que no fueron esos marineros, no fue la mano del hombre, sino fue la mano de Dios, usando instrumentos a los hombres para que él fuera echado a ese mar. Cuando él dice que Dios lo desechó, está reconociendo que la tormenta, el pez, era la disciplina divina. Jonás admite que Dios lo expulsó de su zona de comodidad, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de haberlo hecho así? Para detener su rebelión. A veces, hermano, Dios tiene que tratar con nosotros para que nosotros dejemos de ser rebeldes, seamos obedientes. Siempre que Dios quiera algo, un propósito de nosotros, lo va a hacer. Quieras tú, quiera yo o no queramos. Y siempre Él va a hacer el propósito. Él es Dios, Él es soberano. Número 3, el abismo antes de la gracia. En la mentalidad hebrea, ser desechado por Dios era equivalente a la muerte espiritual. Jonás se siente en el Seol, en el lugar de los muertos. Y vemos aquí la reflexión. A veces Dios permite que nos sintamos desechados, no para abandonarnos, sino para que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, debemos darnos cuenta cuánto le necesitamos en esa situación. Yo no sé qué situación estés pasando, yo no sé cómo vengas, qué tengas en tu corazón, pero a veces lo que estamos pasando nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos de Dios. Jonás necesitaba de Dios, ¿y qué fue lo primero que hizo? Él se puso a orar, a clamarle a Dios, a pedirle a Dios, a reconocer a Dios. Mientras Jonás estuvo en ese barco, él se sentía dueño de su destino, él sentía que no le faltaba nada. Solo cuando sintió que era desechado en ese abismo, entonces volvió a mirar hacia el santo templo. ¿No nos pasará así nosotros de cuando estamos bien en todos los sentidos, no voltamos a ver a Dios? Sino cuando estamos en aflicción, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Por eso digo que esta oración trae mucho aprendizaje para nosotros. Porque nosotros hemos sido desobedientes y somos desobedientes todavía a la voluntad de Dios. Y nos queremos esconder de Dios. Nos alejamos de Dios. No oro, no me reúno, no lo busco. No nos podemos alejar de Él. Hermanos, quizá algunos de ustedes hoy se sienten como Jonás, desechados. No solamente por Dios, desechados por la sociedad, por la familia, por los hermanos, o incluso sienten que Dios se ha olvidado de ustedes por sus errores pasados. Pero escucha bien esto. Jonás se sintió desechado en el versículo 4, pero en el versículo 7 dice que su oración llegó hasta el templo de Dios. Estar desechado a los ojos del mundo es la oportunidad perfecta para ser recogido por los brazos de la gracia de Dios. Es algo que Dios utiliza para que nosotros podamos ver su gracia y muchas veces no lo entendemos. La sociedad te puede hacer a un lado, la familia, los hermanos, pero Dios no. Por eso tenemos que serle fiel a Dios, muy, muy fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en un refugio seguro, hermano, escuche esto, seguro, protegiendo tu mente, tus emociones, de ser consumidas por la angustia. Nosotros debemos confiar en Dios. Él transforma el dolor en esperanza, permitiéndonos encontrar paz en medio de la tormenta. Él viene a calmar la tormenta que estamos viviendo, que muchos estamos pasando, que muchos estamos arrastrando de mucho tiempo atrás. ¿Por qué no la soltamos? ¿Por qué no vamos a Dios? ¿Por qué no clamamos a Dios? Él clamó desde unas circunstancias muy tremendas, a punto de morir. Él dice, tú provocaste la tormenta, tú provocaste que yo fuera echado al mar y tú provocaste que yo estuviera en ese gran pez. Permitiste que estuviera hasta el borde de la muerte. Él lo reconoce
Pero desde el borde de la muerte reconocí que tú eres soberano, Señor. Él reconoció que Él es Dios y que solamente Dios es el que puede hacer todo. Yo reconocí que el gran abismo me envolvió y vi cómo las algas, dice él, se enredaban en mi cabeza y cómo descendía a lo más profundo del mar. Se iba cerrando todo, estaba oscuro ahí. Pero ahí vi que tú eres Dios. En medio de tu angustia, en medio de tu problema, en medio de tu situación, por muy profunda que ésta sea, desde ahí tú debes reconocer que Él es tu Dios. Muchos se alejan cuando hay problemas de buscar a Dios, pero debemos reconocer que ahí está Dios. Dice, me sacaste de la fosa en señal de quien se humilla y pide perdón a Dios. Y Jonás cierra esa oración reconociendo que el Señor es dueño de la salvación. La salvación, dice, le pertenece solamente al Señor. Él salva a todo hombre de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, a quien Él quiere. Él es dueño de la salvación. Solamente Él. Él aprendió una lección muy grande dentro de ese pez. Nosotros tenemos que aprender una lección grande dentro de esa circunstancia, de ese dolor, de esa angustia, de esa enfermedad, de esa relación rota que estamos pasando. Que desde ahí clamemos, no solamente por nosotros, sino también por aquellos que nos han hecho daño. Y si nosotros lo hicimos, también para que nos perdonen lo que hemos hecho. Es importante hacerlo, mis hermanos. En esa oración vemos que ese gran pez fue una bendición para Jonás. Ese gran pez fue utilizado por Dios para humillar a Jonás, porque Jonás fue humillado dentro de ese gran pez. A veces Dios permite que se apaguen todas esas luces en nuestras velas para que busquemos solamente la luz que Él tiene. A veces Dios permite que pasemos esa prueba, esa circunstancia, para que nosotros nos demos cuenta que desde ese lugar Dios nos puede escuchar. El vientre del pez no fue el final de Jonás, sino fue su resurrección. Él de ahí sale y sale cambiado y transformado. Amén. Hermano, cuando usted está pasando por una prueba, por una lucha, no es en sí la prueba, la lucha, porque si está en manos de Dios, Dios va a hacer su propósito en usted o a través de la prueba. Lo que usted debe de aprender es que usted se sostiene, usted es fiel. Si usted ora a Dios, Él lo va a sacar de esa prueba con mayor poder, creyendo, manifestando el poder de Dios. Jonás no esperó estar en el templo de Jerusalén para orar. Oró desde el lugar más inmundo y desesperado. Él no dijo, ya que salga de esta prueba, voy a ir, voy a hacer sacrificio y voy a adorar a Dios. No, Él en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de esa circunstancia donde estaba, desde ahí Él oró y clamó a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en donde nos encontremos, como nos encontremos, aún en valle de sombra. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Sea cual sea su problema, en Cristo hay solución, conforme a su voluntad. Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo me alineo a la voluntad de Dios, pastor? Pues alineándome a su palabra. Yo le decía a unos hermanos, vamos a orar y vamos a alinearnos a la voluntad de Dios, y yo creo que la respuesta va a ser positiva. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, que lo que pidamos sea lo que Dios quiere para nosotros. Ellos decían, es que queremos descendencia. Dios da descendencia. Está fuera de Dios el que tengamos descendencia. No, Él quiere que tengamos descendencia. Entonces vamos a pedirle que Él venga y toque ese vientre, que Él venga y ponga las circunstancias y los medios. Nos estamos alineando a su voluntad.
cosas no vanas. Nosotros nos debemos alinear a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, perdón, para que Él obre y actúe. En ese gran pez, Jonás reconoció que Dios es soberano y que Dios es dueño de todo. Es más, les digo una cosa, Jonás entendió que la creación obedece de una forma más fácil, rápido y mejor que los hombres. El Señor dice, llueve y llueve. El Señor dice, levanta, el viento se levanta. Yo no veo, ni entiendo, ni sé que un día la creación le haya dicho al Señor, no. Y eso que nosotros nos enseñoreamos de la creación y nosotros sí decimos, no. La creación misma nos pone el ejemplo. El Señor levantó las olas y las olas no dijeron, no, ¿para qué? Si no entiende. No puso ese pez nada más porque sí. Ese pez obedeció al Señor con un propósito que tenía. Y los hombres, ¿qué estamos haciendo cuando Dios nos da una orden? Cuando Dios nos dice que hagamos algo. Cuando Dios nos dice, es tiempo de salir de tu comodidad, de tu confort. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que creer lo que Dios dice para nuestra vida. No lo que yo pienso, no lo que yo opino, no lo que yo creo, sino lo que Dios opina y dice en su palabra de Dios. Yo por eso siempre les digo, no crean lo que yo digo. Lean la palabra de Dios y crean lo que Dios dice. Nosotros solo somos instrumentos, portadores de lo que dice Dios. Tenemos que creer, tenemos que reconocer quién es Dios. No importa qué tan bajo hayas caído o qué tan sucio te sientas tú por la desobediencia. ¿Sabes por qué? El oído de Dios llega hasta lo más profundo del mar, hasta lo más profundo donde estemos. Si nosotros clamamos, ahí llega su oído del Señor. Él dice, y me respondiste. Amén. Él da por hecho porque su fe era grande. Y yo te digo a ti, mi hermano, si hoy te sientes en un abismo emocional, de salud, financiero o de cualquier otro tipo, ese va a ser tu altar. Dios no necesita una catedral para escucharte, necesita un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Es lo que necesita Dios para escucharte. No altivo, no orgulloso, sino un corazón transformado. ¿Qué es un corazón quebrantado para Dios? Un corazón quebrantado es un estado de humildad profunda, arrepentimiento genuino y rendición total, donde la persona reconoce su incapacidad de salvarse y sostenerse sola por el pecado o por el dolor. La palabra de Dios dice que el Señor no despieza un corazón ¿qué? Contrito y humillado. No es destrucción, sino el desmoronamiento del orgullo para permitir la sanidad y obediencias divinas. Es una condición contrita, que quiere decir reducida a polvo, despojada del ego. Dios valora un corazón así, profundo, y trae arrepentimiento a esa condición. Implica tristeza, según Dios, por el pecado, buscando transformación y no solo alivio para las consecuencias. Y esto es bien importante. Esto es muy importante, lo que un corazón quebrantado hace, porque muchos a veces, hermanos, solamente queremos traer alivio por las consecuencias que tenemos y pasamos, mas no buscamos una transformación total. A veces alguien roba y lo agarran y se siente mal, se siente triste y preocupado, no por lo que hizo, sino por las consecuencias que van a operar. A veces a alguien lo toman en infidelidad y se pone triste, se pone angustiado, no por lo que hizo, sino por las consecuencias que puede tener con el cónyuge. Y eso es lo que yo digo, hermano, cuando tú vas con un corazón quebrantado, entonces ese corazón empieza a ser transformado, cambiado. Y no solo para alivio de las consecuencias. Significa dejar de hacer las cosas a nuestra manera y someternos a la voluntad de Dios. Dios no rechaza, sino que sana, venda y está cerca de los quebrantados de corazón. Es el escenario donde Dios muestra su fuerza en nuestra debilidad. Hermanos, ¿realmente tenemos un corazón quebrantado delante de Dios? ¿Realmente estamos
sumidos a su obediencia, realmente le decimos, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía. O todavía somos necios, todavía somos rebeldes y queremos hacer nuestra voluntad. Pastor, pero ¿cuál es su voluntad? Lee la Biblia. Lee la Biblia y conoce su voluntad de Dios. Ahí vas a encontrarla. En resumen, un corazón quebrantado es la puerta de entrada a la gracia de Dios, transformando el dolor en humildad y la debilidad en dependencia divina. Le vuelvo a decir, un corazón quebrantado es la puerta de entrada a la gracia de Dios, transformando el dolor en humildad y la debilidad en dependencia divina. Ese es un corazón quebrantado. Yo espero que el Señor quebrante mi corazón, porque a veces todavía tengo un corazón endurecido y a veces también un corazón rebelde. Y a veces es necesario que me ayude idónea, me diga, ¿sabes qué? Ponte bien, porque eso no le agrada a Dios. Y tenemos que pedirle a Dios. Ahora podemos decir, ahora pastor, ¿cómo que las pruebas pueden ser usadas como bendición? Lo que pasó, Jonás, puede ser usada como bendición. Claro que sí. Yo creo, como dice Lutero, lo dijo una vez Lutero, que Dios le habla al hombre a través de la oración, de la palabra y del dolor. Así lo dijo Lutero. ¿Por qué? El dolor es una herramienta para que el creyente se pueda afianzar y conocer al único Dios y verdadero. Es una herramienta que Dios usa. Es una herramienta que el Señor dispone para cambiarnos. Y a veces nosotros queremos evitar el dolor y no queremos pasar la prueba y no queremos ser perfeccionados a través de esa prueba que tiene ese propósito por el cual Dios lo permite. Aquellos que han pasado por dolor y están pasando, déjenme decirle que Dios usa ese dolor para su gloria y para perfeccionar a los suyos. Hermanos, a veces no quisiéramos pasar nada y la verdad se lo digo, nadie quiere pasar por pruebas, por dolor, por angustia, por aflicción, por escasez. Pero a veces es necesario que pasemos. ¿Para qué? Para que el Señor nos diga que estamos en desobediencia, para que el Señor nos diga que tenemos que corregir el camino. Él en su amor, en su infinito amor, lo permite, pero lo permite por amor hacia nosotros, para perfeccionarnos, para que maduremos en el conocimiento de Dios. El Señor tiene que tratar con muchos de nosotros de esa manera. Tal vez no como la prueba de Jonás. No creo que seamos comidos por un pez. Es muy difícil, ¿no? A lo mejor por un tiburón sí, los que van a la playa. Pero pues yo casi no voy a la playa. Déjenme decirles que yo creo que tengo varios años sin ir a la playa. Ya le voy a pedir al Señor que me dé ya le voy a decir al Señor que me dé. Sí, porque si me come un tiburón, imagínate. Sí, entonces, hermanos, el Señor tiene que tratar con muchos de nosotros. Quizás nos tratan como pruebas como la de Jonás, pero nos envía otras pruebas, otras cosas, de otra manera, por las cuales no podemos echarle culpa a nadie, a nadie. Porque a veces cuando pasamos circunstancias difíciles, lo primero que hacemos es echar culpa, es excusarnos, es no reconocer lo que yo he hecho. Con que están desnudo, ¿no? La mujer que me diste, la serpiente. Hermanos, tenemos que reconocer cuando estamos haciendo mal las cosas. Tenemos que reconocer. Debemos de aprender las lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros y los métodos que Él quiere usar. Él los va a usar. Y debemos de estar agradecidos por permitirnos pasar ciertas experiencias que nos prueban y nos enseñan para que nosotros podamos crecer. Déjame decirte que Él, cuando lo considere oportuno, Él nos va a librar de ellas.
Pero vamos a salir como Jonás, como resucitados de ese gran pez, de esa gran prueba, fortalecidos y haciendo y decirle: Señor, ahora sí, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad. Jonás no culpa a los marineros por lanzarlo al mar. Él no lo señaló, como yo les digo, a veces nosotros señalamos: es que ellos me aventaron. Sí, ellos tuvieron la culpa de que yo fuera a entrar a ese pez. Es que fulano de tal me hizo esto, fulano de tal me hizo. Yo no digo que no te lo hubiera hecho, yo digo que sí te lo haga, pero tú descarga tu corazón, entrégaselo al Señor, pídele perdón a Dios, y si ellos perdonan o no perdonan, déjalos. Tú no te amargues, tú no te angusties, tú déjalos. Porque el Señor a lo mejor de esa manera está tratando contigo. Está tratando contigo. Jonás no le echa la culpa a los marineros ni a la mala suerte. Él dice: tú me echaste, Señor. Cuando pasa por pruebas, dígale: Señor, aquí estoy. Si esto viene de ti, está bien. Haz tu propósito en mi vida. Haz tu propósito en mi vida. A lo mejor no haces ese pez, pero a lo mejor son cosas que te duelen, que atraviesas muy, muy fuerte. La madurez espiritual comienza cuando dejamos de culpar a otros y nos responsabilizamos de lo que hemos hecho nosotros. Él reconoce que Dios está utilizando la crisis. ¿Para qué? Para retener su huida, detener esa huida que él estaba haciendo. Y a veces Dios va a dejar que nosotros pasemos cosas para retener nuestra huida, nuestro escape, porque lo primero que queremos hacer cuando pasamos situaciones difíciles es abandonar el barco y decir: ya no quiero nada, yo lo que quiero es salir de esto. Y queremos huir en lugar de que desde lo más profundo de nuestra prueba, así como Jonás, alzar la voz y clamar a Dios, llorar a Dios. Por muy grande que sea tu problema, no es mayor que Dios, y Dios te puede ayudar. Pero tenemos que confiar, tenemos que entregarnos y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dice Jonás en el 2:7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y a menudo hacemos nosotros eso. Cuando todo nos va bien, tendemos a olvidar a Dios. Pero cuando no hay esperanza, clamamos a Dios. Y ese tipo de relación con Dios conduce a una vida espiritual no muy firme, con altas y con bajas. Yo siempre he dicho que, yo lo digo, que nosotros debemos de buscar a Dios con más ímpetu, con más ganas, cuando nos va bien. Cuando nos va bien, estamos bien en salud, en economía, en relaciones, es cuando más debemos buscar a Dios. Pero lamentablemente hacemos lo contrario. Cuando nos va bien nos alejamos de Dios. Tengo economía, hago lo que quiero, no me va mal. ¿Y por qué cuando nos va bien, pastor, tenemos que buscar a Dios? Y yo lo digo así, yo lo digo para que usted se fortalezca, para que usted crezca, para que usted madure, para cuando vengan los malos días, usted esté cimentado en esa roca. Y aunque vengan vientos temporales y vengan cosas fuertes, usted esté firme y usted pueda ser sostenido por Dios para pasar esa prueba. Porque si no, lo primero que hacemos cuando pasamos por pruebas, decimos: ya ves, si antes me iba requete bien cuando yo no era cristiano, no, antes no me pasaba esto. O decimos: ¿sabes qué? No, ya no quiero nada. Dios no me escucha, me desechó. Permite que yo pase cosas. No me quiere, no, hermano, no. Una de las cosas que yo enseñé aquí y dije es que Dios está con nosotros todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Y Él nos va a fortalecer en las pruebas y en las luchas. No que no nos va a permitir, sino que nos va a fortalecer para poderlas enfrentar. Pero es con Dios, con tu Dios, con mi Dios. Cuando lo hacemos nuestro Dios, tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Nuestra confianza en Él. Y clamar desde lo más profundo de mi prueba, de mi lucha, de mi angustia, de mi aflicción: Señor, tú me respondes. Yo sé quién eres tú. Tú eres mi Dios. Tú eres aquel a quien el mar
obedece, su creación obedece, los peces obedecen, Señor, y clamar a Él, pero con un corazón quebrantado. En este capítulo de Jonás nos muestra que siempre hay otra oportunidad más, una segunda oportunidad más. Y te voy a dar una ilustración para que nos podamos comprender. Imagínate que hay un maestro de música y le dicen que tiene que tomar algunas cosas, él ya no quiere tocar y sale corriendo, se va, está lloviendo y en eso que se va ese maestro, se le cae su violín, el violín se va al lodo, está lloviendo, lo pisan, se moja, se rompen sus cuerdas, su madera y termina en un rincón oscuro lleno de moho y pareciendo que es una basura ese violín. Cualquiera que viera ese violín diría, ya no sirve, su sonido se perdió, está arruinado. Pero entonces un maestro de música lo ve, lo encuentra, no lo tira a la basura, sino que se lo lleva a su taller con paciencia, limpia el lodo, lija las asperezas, pone cuerdas nuevas y le da una capa fresca de barniz. Y ahí está la clave de lo que podemos emprender con Jonás. El violín no es restaurado para quedarse guardado en esa vitrina, solamente presumiendo su brillo. No, es restaurado para volver a tocar la música que el maestro compuso. Es restaurado para volver a tocar la música que el maestro compuso. Hermanas, ¿cuántas veces nosotros nos caemos, nos sentimos abatidos porque nos han herido? Yo no digo que no sea así, sí nos han herido. ¿Cuántas veces nos sentimos ya que no podemos? ¿Cuántas veces nos sentimos que ya no podemos dar nada en hacer nada? Pero escúchame, Dios llamó a Jonás por segunda vez. Dios no buscó a un profeta nuevo que estuviera limpio. Dios buscó a Jonás que venía saliendo del vientre de ese pez, oliendo mal, con algas en el cabello. Dios usa instrumentos que han sido quebrantados y restaurados para su gloria. Hermano, usted después de lo que está pasando va a ser restaurado para la gloria de Dios. Él nos usa a nosotros, pero a veces nosotros no queremos ser usados. Si usted conoce a Dios, sírvele a Dios, busque a Dios. Dios le está dando una nueva oportunidad. Dios quiere restaurar su vida, Dios quiere fortalecerlo, pero usted no se sienta que no vale nada, no se sienta sucio, no se sienta así, porque todos hemos pasado eso. Pero el Señor viene y nos restaura como el alfarero con el barro, nos va moldeando, nos va restaurando. Y cuando estamos otra vez bien, es momento de decir, Señor, no me restauraste solamente para quedarme aquí, sino para salir y servirte en lo que tú quieres que yo sirva. Es algo bueno, es algo importante. Hermanos, pudimos observar que Jonás todavía estaba dentro del pez cuando decidió alabar a Dios. Alabar a Dios. Dentro de ese pez, él lo alababa. No lo alabó porque fue liberado, sino lo alabó para ser liberado. Dentro de nosotros tenemos que alabarlo, no para salir, no porque nos sacó de esa condición en la que estábamos, sino porque Él nos puede sacar de esa condición en la que estamos. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? Tu sentir. Alabe a Dios, busque a Dios, obedezca a Dios. Y el Señor puede liberarlo de eso. La oración de Jonás termina con una declaración doctrinal poderosa. La salvación es del Señor. ¿De quién es la salvación? Del Señor. La salvación no es porque tú seas bueno o yo sea bueno. No es porque yo la merezca o no la merezca. La salvación es de Dios. La salvación únicamente es de Dios. Por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros. Es un don de fe que pone el Señor en nosotros para creer y seamos llenados de su gracia. A veces me han debatido mucho esto. Que la salvación, uno tiene que ver en su salvación. Y yo le digo que no. ¿Se acuerdan de ese ladrón que estaba en la cruz?
Ese ladrón en ese momento se arrepintió, reconoció quién era el Señor. Y le dijo a Jesús, él le dice, Señor, Señor. Esas palabras son fuertes y son muy delicadas. Cuando estaba el Imperio Romano y oían decir a alguien, alabar a Dios, o Señor, Señor, era causal de muerte, porque Señor, Señor solamente se le decían a los reyes, a los potentados. Y cuando Él lo reconoce como Señor, Señor, acuérdate de mí, de cierto yo he hecho todo esto, se arrepiente y declara lo que había hecho, pero tú no tienes culpa alguna. ¿Y qué le dice? De cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. La salvación es de Dios, no es porque haga cosas buenas o cosas malas. Es solamente por la gracia, por la misericordia de Dios. Y si usted obtuvo misericordia de Dios, alabe a Dios, bendiga a Dios y sirva a Dios. Jonás entendió que él no se podía salvar a sí mismo, ni de la condición que estaba, ni espiritualmente, ni con todo lo que tenía, ni con su dinero, ni con nada. La alabanza más pura no es la que sale de los labios cuando todo va bien, sino la que sale del vientre del pez, cuando lo único que tiene son las promesas de Dios. Dios tiene autoridad sobre toda la creación. Él controla al gran pez. Cuando Jonás termina su oración y se rindió a la voluntad de Dios, Dios dio la orden y él fue sacado de ese pez. Y con eso termino, hermano. No voy a avanzar al capítulo 3 porque no va a dar tiempo, pero con eso termino. Hermano, el pez no es tu cárcel. Tu problema, tu aflicción, no es tu cárcel. Es tu transporte hacia tu destino. Dios no te va a dejar en la oscuridad para siempre. Él solo está esperando que reconozcas que tu salvación depende totalmente de Él. Que tú esperes en las promesas de Dios, que tú seas obediente, que tú te arrepientas y camines en pos de la voluntad de Dios. Hermanos, seamos obedientes a Dios. Esa es la oración que hizo Jonás y esa es la oración que debemos hacer nosotros. Es una oración hermosa en la cual él reconoce a Dios, en el cual él clama a Dios, en el cual él sabe quién es Dios y Dios responde. Y quien conoce a Dios, sabemos que Él responde. Por grande que sea el problema, no es mayor a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.